La iluminación dentro del storytelling juega un papel muy importante en el cine. Es por esto que una película se puede grabar sin sonido o incluso sin color, pero nunca sin iluminación. En este video estaremos demostrando los objetivos principales de la iluminación en el cine. La historia de la luz como técnica comienza con las películas alemanas de 1920. Estas usaban LUTs más dramáticos y duros, pero la iluminación ya existía desde mucho antes. Al principio solo se grababa en los exteriores por la poca sensibilidad de luz que tenían las cámaras en ese entonces. En 1905 las primeras proyecciones de luz artificiales aparecían, hasta 1927 que apareció la primera celuloides con el cual se grabó la película Broly. Objetivos de la iluminación. La iluminación en el cine no solo permite que veamos lo que ocurre en una escena, sino que también tiene el poder de evocar emociones, crear atmósferas y transmitir significados profundos. Desde el inicio del cine, la luz ha sido clave para contar historias de una manera más impactante. Entonces, ¿para qué iluminamos o cuál es el objetivo a la hora de iluminar? Uno de los objetivos principales es dirigir la mirada al espectador. Es decir, el ojo humano tiende a seguir las áreas más iluminadas o contrastadas en una imagen, por lo que los directores de fotografía usan esta propiedad para guiar nuestra mirada. Por ejemplo, en una escena donde hay varios personajes, el director puede optar por iluminar de forma más intensa y resaltar al personaje que dice o hace algo importante. Así, aunque haya elementos en el fondo, el espectador inconscientemente se centra en lo que la luz le señala como más relevante. Otro de los objetivos es crear profundidad. Si bien en la mayoría de las escenas existen tres planos principales, el plano del fondo, el plano medio y el primer plano. Con la iluminación se debe conseguir que se denote la transición de estos tres planos y también partes de las sombras. Esto ayuda a que el espectador vea de forma más realista las escenas. La iluminación también permite revelar la personalidad del personaje o la situación. Por ejemplo, a los villanos a menudo se les asocia con luces menos difusas o oscuras. Por último, la iluminación también crea volúmenes en los personajes. Esta es una técnica clásica y para lograrla se necesita de la iluminación de los tres puntos: la luz principal, la luz de relleno y la luz de contraluz. La luz principal es la fuente más intensa y se coloca en un ángulo de 45 grados respecto al sujeto. Esta luz crea las sombras principales y define los rasgos del personaje. La luz de relleno se coloca al lado opuesto de la principal, también en un ángulo de 45 grados y es menos intensa. El propósito de esta es suavizar las sombras creadas por la luz principal. Asimismo, la luz de contraste se la coloca detrás del sujeto y ayuda a separarlo del fondo. La contraluz crea un borde que resalta más su silueta y le da un efecto de profundidad. Todos tenemos claro que el cine es un arte, nuestro favorito, pero a diferencia de otros como la literatura o la pintura es necesario una gran cantidad de medios, tanto materiales como humanos, para llevarlo a cabo. Por eso no podemos olvidarnos de la parte económica, el negocio. Y dirán, ¿por qué el negocio? Porque en 1925 los negocios de los hermanos Warner estaban cerca de la bancarrota. Necesitaban algo novedoso para que la audiencia vea sus películas.
Fue así como el 6 de octubre de 1927 el autor Al Johnson pronunció las primeras palabras de la historia del cine. El cantante de jazz. No fue una gran película, pero consiguió un cambio enorme en el cine. Muchos realizadores de aquella época no estaban muy a favor del sonido. El propio Charles Chaplin declaró: "Detesto las películas sonoras. Arruinan el arte más viejo del mundo, el arte de la pantomima. Aniquilan la gran belleza del silencio". Pero la audiencia empezó a ver las películas sonoras, le gustase o no a Chaplin, y luego realizó su primera película hablada. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. Pese a sus retractores iniciales, el cine ganó mucho, gracias al sonido. También supuso una gran reducción de números de planos al no tener que incluir en el montaje detalles explicativos de ruidos, ya que con el sonido esto se podía añadir fuera de campo. Por ejemplo, la conciencia vespertina recurrió a primeros planos repetidos, golpeando una mesa y de un pie pegando en el suelo para hacer notorio el sonido. El sonido se divide en tres componentes: la voz, los diálogos, efectos de sonido y la música. El diálogo es el principal de los tres ingredientes de una banda sonora. Presenta la historia mostrando la comunicación y la interacción de dos o más personajes. Salen del guión de la película y gracias a ellos podemos conocer los personajes y avanzar la historia. Aparte de los diálogos, hay otras voces que tenemos que tomar en cuenta: la voz en off y la voz over. A pesar que todo el mundo cree que la voz del narrador de una película no se llama voz en off. Aquí es donde viene la diégesis de antes. Si las voces que suenan pueden ser percibidas por los personajes dentro de la película, aunque aparezcan fuera de campo, se denomina como voz en off. Como por ejemplo, la radio en El Despertador, en Atrapados en el Tiempo. Bueno, esta ha sido una breve explicación sobre el sonido, espero les haya gustado. Bienvenidos a otro video. El día de hoy descubriremos qué son los efectos mecánicos en el cine. Acompáñanos en el siguiente video. El cine utiliza técnicas mecánicas para crear la ilusión del movimiento, desde los primeros zootropos hasta las modernas cámaras de alta velocidad. Estas técnicas han transformado la forma en que percibimos el tiempo y el espacio en la pantalla. Los efectos mecánicos en el cine abarcan desde simples trucos de cámara hasta complejas maquinarias. Estos efectos han permitido la creación de mundos fantásticos y escenas impactantes. La animación mecánica ha permitido la creación de mundos surrealistas y personajes inolvidables, pues esta técnica ha desafiado las limitaciones de la realidad, inspirando a generaciones de cineastas. En un mundo dominado por los efectos digitales, el renacimiento de los efectos prácticos mecánicos ha redefinido la estética del cine. Esta tendencia ha revitalizado la creatividad visual en la pantalla grande. Los efectos mecánicos visuales han dejado una huella en la historia del cine, influenciando la creatividad y la narrativa, pues su legado perdurará como un testimonio de la humanidad en búsqueda de la belleza en movimiento. Espero te haya quedado claro qué son los efectos mecánicos. Nos vemos en